Bueno, esto es Los Desinformados, segunda parte, Capítulo 2. capítulo 2. Ayer anoche estaba mirando en en TikTok, y no sé por qué dije así, pero bueno, en fin, en TikTok estaba mirando unos videos y sale una vaina que dice que creo que hubo un incendio forestal en una isla. En una isla. ¿Pero acá en No, Colombia acá en o Colombia a...? no, en otra parte del mundo. No, no Hubo estoy, un no sé. incendio forestal en una isla, ahora no me acuerdo cuál isla era, pero esa parte de estar desinformado. Que Yo uno no no tengo ni sabe idea. exactamente dónde fue el lugar, pero ocurrió un Ocurrió. incendio forestal. Es que lo que pasa con este incendio forestal, que hay como muchas incógnitas porque dicen que, por ejemplo, dicen que los vidrios de los carros no había vidrios, ¿ya? Entonces dicen que para que un vidrio de un carro desaparezca en un incendio tiene que haber un alto, Una alta temperatura, una muy... alta temperatura que que haga derrita. que el vidrio se derrita. Y Comprendo. entonces el incendio forestal no tiene la capacidad, o sea, un incendio forestal no tiene la capacidad para derretir un vidrio porque no alcanza a Esas esas temperaturas. temperaturas. Claro, por todo lo que está en el ambiente, si de pronto hay brisa Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo que aparentemente fue un incendio provocado. para robarse los vidrios. Fue un incendio provocado, no sé si por el gobierno, no sé si por Estados Unidos, no sé por qué mierda será. Eh, y dicen que esos incendios son provocados al láser. Wow. Al láser, ¿por qué dicen que al láser? Resulta, pasa y acontece Ajá. que según, no sé de dónde ¿De dónde mierda sacan eso? sacan Pero... esto, pero dicen que el azul, el color azul no lo detectan los láser y no lo prenden, o sea, una vaina así rara. Ok. Entonces, como que habían unos carros o un carro azul ahí entre todo el mierdero de que se quemó. Y el hijo de puta carro no se quemó. No sé, no, o sea, no O sea, está. hubo un incendio y Es. un carro azul no se No quemó. se quemó el carro azul, marica. No, Y aparte de joda. eso, hay otros lugares como que donde también hubo como incendio forestal o un incendio, yo no sé, incendios que salieron así de la nada y hay como que unas carpas azules y las carpas azules no se No se quemaron. quemaron. Moraleja. Cuando hay un incendio, papi, no salte ni corra. Échese pintura azul, papi, que eso no Papi, se quema. ande con camisa azul, yo ahora estoy de rojo, pero No, mañana, a partir de mañana voy a andar de vete azul. azul ya. Ya sabes, un incendio, papi, no corra. Póngase algo azul y ya. Pero ¿de dónde sacan toda esa vaina? Todo eso viene como de todo ese tema de las ¿cómo que se llama esto? Como esas teorías, esa vaina de que uno tiene como en la cabeza de que algo, o sea, que nos ¿Qué están explicación vigilando. física es eso? O O sea, ¿no hay sea, una explicación física que explique eso realmente? o sea, O dieron la noticia y se pareció algo curioso? no, eso yo lo vi en TikTok, o sea, eso yo no lo vi en las noticias, yo no he visto noticias. Ah, claro. Que Yo aquí no estaba vemos ahí noticias. iniciando en TikTok y apareció eso y me pareció interesante. Porque son como todas esas teorías de vainas como de que el gobierno, de que esto, que lo otro, que no sé qué, de Claro. que el orden mundial, y tú qué piensas de esa vaina. O sea, ¿tú crees No, que oye, realmente haya gente que esté como experimentando con nosotros o qué pedo? bueno, miren, hay algo que sí es noticia, que pasó hace como una semana, creo yo. No vi la noticia completa, por eso somos los desinformados. Resulta y pasa que hubieron tres testimonios de tres funcionarios que creo que de la Fuerza Aérea, pilotos, que afirmaron y aseguraron al Congreso de Estados Unidos de que existen los extraterrestres y que Estados Unidos tiene tanto material eh, Visual, tecnológico, tecnológico. o sea, tienen elementos A tecnológicos la de verga. tecnología Alienígena. extraterrestre como también biológico. Estamos hablando de que tienen Cuerpos, cuerpos. hígados, Ya. riñones, bueno, Y uno dirá, pero ven acá, ¿y eso ahora por qué viene esa colación? ¿Es real? ¿Es mentira?
les cuento una cosa, y esto es algo que no sé si es para preocuparse o para celebrarlo. ¿Por qué? Porque Ok. el que esas personas que han trabajado tanto para el gobierno, porque son experimentados, hoy por hoy ya no ejercen, pero se comprometieron a decir la verdad y nada más que la verdad ante un jurado y ante el Congreso de la República de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que si esas personas se les llega a comprobar que están diciendo mentiras, básicamente su vida se les acaba. Es decir, si nos ponemos a pensar, si ellos están diciendo mentiras, que ganan diciendo mentiras, si saben que van a perder toda su vida, o sea, lo que les queda de resto de vida, papi pailas. Es decir, que es muy probable, altamente probable que ellos digan la verdad. Ya. Entonces, no sé si eso hay que celebrarlo porque la gente que siempre ha soñado y ha tenido esas teorías de conspiración de que existen los extraterrestres, que aquí vienen los extraterrestres, que aquí han hecho, se los han llevado, la La famosa, inducción. la Eso. inducción, esa vaina, la famosa Aducción, no sé. aducción, Una eso, mierda así, algo esa así. vaina, Te suben, te te suben. suben, te Eso. suben, eso. Y la popular Área 91. Us. Ya, no sé si No recordarán que era me dio mucho. 51. Esa vaina era 51. Ah, yo no sé ahora si Réstenle es 40. 51. Área 91. 51. En el área 51 se especula mucho de que hay vida extraterrestre Extraterrestre. detrás de esa área secreta de los Estados Unidos. Entonces, pues pucha, uno enseguida se le vuela la mente y uno dice, marica, no estamos solos en el mundo. O sea, no estamos solos en este universo. Y uno diría, bueno, uno de los militares que habló dijo de que si hubiera una invasión frente a la tecnología que ellos han visto, ningún país del planeta tiene la capacidad de detener dicha O invasión. sea, si ellos quieren nos vuelven Si mierda. quieren, nos vuelven mierda. ¿Y por qué Ninguna no lo nave, hacen? Porque, no sé, no somos sé. divertidos. O sea, no sé. No sé, no. ¿Sabes qué es lo que da risa? ¿Sabes qué es lo que da risa para mí, creo yo? Que tienen la supernave, tienen una tecnología más avanzada y cómo putas se dejan coger esos maricas. Ya, ¿qué pasó ahí? Yo creo O sea, que, viene una tecnología extraterrestre más avanzada que nosotros y cómo bueno, la sí, tecnología o atrasada sea, de es nosotros, cierto. cómo se dejan pillar. Sí, o sea, si dicen que tienen más tecnología que Cómo nosotros, se la dejan verga, pillar. O sea, porque si la nave es más no rápida que jamás cualquier solo que haya nave, sido a propósito. o a menos que el que venía manejando venía Estaba borracho. borracho. Estaba borracho Se en la estrelló nave. aquí. ¡Pra! Y se estrelló Y el yo hijo de digo, puta. el extraterrestre, ¿quiénes están las putas? Ah, no, Y marica, es en otro preciso lado. se lo encontró al niño. Preciso se le... Pero eso lo han dicho muchas veces en muchas partes, en Chile, en México, Aquí, los aquí en avistamientos. Colombia creo que hay un como un pueblito, no sé, que es bastante conocido porque Han habido ha habido muchos avistamientos de avistamientos y naves. esa vaina. No recuerdo cuál es el pueblo, pero creo que sí hay varias anécdotas. Sí, hay un pueblito mágico donde pasa Pasan mucho eso. eso. Bueno, no, a menos que tengan muchos marihuaneros allá. Pues yo no sé, deberíamos ir algún día al pueblito ese A ver si vemos algo. a ver si vemos algo. Pero no, eso ha sido siempre como un misterio, una curiosidad. A mí me causa curiosidad. Y yo siempre me he preguntado, yo creo que mucha gente se ha preguntado, hey, de verdad el universo, Pero es tenemos un que universo vasto y si somos los tú, únicos tú te aquí. pones a pensar también por qué, o sea, de dónde viene la iniciativa de creer en los extraterrestres. O sea, alguien Inf- o ciertas personas tuvieron que haber visto algo o pensar o reflexionar en eso y que desde ahí toda esta vida ha sido ese tema de los extraterrestres. Bueno, acá, por ejemplo, es que hay muchas cosas. Por lo menos lo que a mí me han dicho, eh, empecemos por algo muy conocido, la Biblia. La Biblia le dice, bueno, listo, he intentado preguntarle a un cristiano sobre temas de extraterrestres, me dice, no, pero los extraterrestres son los ángeles. ¿Por qué? Ah, porque es que ellos no son de aquí. Entonces salen, por ejemplo, No son ángeles. con el versículo Marica. de Israel, cuando era Jacob, donde decía que veía ángeles que bajaban y ángeles que subían, era como una escalera donde los ángeles bajaban y los ángeles subían, y Jacob agarra a un ángel y le dice, bendíceme. Y el ángel le dice, no, suéltame, porque ya iba a amanecer. ¡Pa! Ya, y él dice, no, hasta que no me bendiga, yo no te suelto. Le dice así.
Ya. Marica, era vampiro. Era un ángel vampiro. Hijo de puta, ángel era vampiro, marica. Como Ya, así y entonces, que va a amanecer, me que voy voy a a amanecer, derretir. suéltame, suéltame. Entonces, en la Biblia aparece de que listo, que el ángel lo bendice y le dice, ahora tu nombre será Israel. Ya, o sea, deja de Listo, joder, te llamas Israel, ya, fuera. listo. Entonces, dicen ellos que, bueno, eso es una muestra de que los extraterrestres pueden ser ángeles. Otras creencias, los mayas en sus murales o dibujos, incluso en lo que ellos hacían de esculturas, tienen figuras aladas, tienen figuras como especie de naves con asientos, como dando a entender de que en algún momento ellos vieron algo que se les asemejó a lo que hoy pues podríamos interpretar que es una nave espacial, porque en ese tiempo no había naves. Entonces, dentro de esos seres alados hay seres que ellos alababan dentro de su creencia, ¿no? Porque eran, entre comillas, dioses. Otro ejemplo también Los en egipcios. los egipcios también, los egipcios tienen muestras también, dibujos que también muestran a seres alados, seres con traje incluso, ¿ya? Y los historiadores dicen, ven acá, pero esta gente anteriormente, o sea, esta gente de esta época vio gente de otros lugares que no pertenecen a la Tierra. Entonces, digamos que si sacamos de dónde vienen todos esos temas, pues simplemente hay que remitirse de pronto a las investigaciones que han hecho los historiadores. Ajá, entonces, ¿por qué antes sí se dejaban ver y ahora no? Buena pregunta, buena pregunta. Hay una cosa bien curiosa que ahora me acuerdo yo no sé si te acordarás del paisaje, el pasaje de Moisés. ¿Tú recuerdas cómo era la interacción de Moisés con Jesús, perdón, con Jehová? Tenía que ir a una montaña Exacto, había una interacción que casi que uno a uno con el hombre. y de hecho, bueno, al principio habla de una zarza ardiente, o sea, Hubo un momento que un era con una zarza árbol que ardiente. ardía y ahí Exacto, pero había una manifestación física. y bueno, no sé si física, pero sí Eh, dice que Moisés subió a la montaña, no me acuerdo cómo se llama la montaña, la montaña. y allá pues llegaron los mandamientos, yo no sé cómo carajo fue eso, no sé si es que los Bajó con los escribió, no mandamientos sé y si tal. ya estaban ahí hechos, no sé. Estaba Moisés recibiendo dictado allá directamente. No, mano, y se duró ahí un rato allá en Allá la arriba. montaña, Imagínate tú, imagínate. Moisés Gago y tratando de Sí, escribir sí, esa vaina. Moisés era Que así no gago. se escribe, no joda. Joda, por eso se demoraron tanto allá, Que Mari. baja ahí. No, imagínate, ese man ahí tratando de, que así no se escribe, no joda, vuelve y otra vez. Joda, se gastaron bastantes piedras Bueno, ahí. madre. No, marica. Pues sí, Pero entonces, él no dice de que Moisés haya visto a Dios. no, es que nadie lo vio. Es que en la Biblia Nadie ha visto ha a visto a Dios. Dios. Nadie lo ha visto. Ya, pero sí Jesús de hay, pronto porque es el hijo, güey. claro, porque se hizo hombre. Pero digamos que había manifestaciones físicas por las cuales Dios se manifestaba. La voz audible, cuando le hablaba a Adán, por ejemplo. Pero nadie lo escuchaba. Solamente, o sea, solamente ciertas personas lo pueden escuchar. En el principio, cuando hablaba, cuando crea a Adán y Eva, Dios hablaba con voz audible a Adán y a Claro, Eva. todo el mundo lo escuchaba. Todo el mundo lo escuchaba, si no me eran ellos dos. Eh, Tal Ya, cosa. ¡Ay, yo lo ya. escuché! Entonces, pero mira cómo fue cambiando la cuestión en el paso del tiempo según la Biblia, que ya de último, pues ya Dios no interactúa, ya no interactúa directamente con Claro, se nosotros. mamó. Ya. Tanta, Dios tan- mío. Me tanto voy como a es. ir al infierno, No, madre. sí, no, mira, hay unos temas que a mí, bueno, que no quisiera tocar tanto estos temas a veces acá, pero yo muchas veces me he preguntado que Dios juega con nosotros. Yo parto, por ejemplo, de las vainas que dicen, hey, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, y yo le digo, ¿nosotros por qué estamos en tanto mierdero? O Pues sea, que estamos en un mundo lleno de guerras, de violencia, de violaciones, muertes, etcétera. Y yo me pregunto, ¿esta vaina estaba en los planes de Dios? yo pienso varias cosas. Uno, la Biblia no es esto tan exacta. O sea, hay muchas No. vainas de la Biblia que fueron escritas y no fueron, como te digo, no son. No quiere decir que lo que está escrito en la Biblia haya pasado así tal cual. Hay muchas cosas, sobre todo el Génesis y la parte de Moisés.
que fueron más que todo como historia, o sea, como contar una historia, pero realmente no quiere decir que así haya pasado. Por ejemplo, digamos que ajá, en Génesis dice que Dios creó al mundo en los 7 días y tales y no sé qué. ¿Y por qué hijo de madre viene y hace un árbol que se llama el conocimiento? Detrás de eso se llama El conocimiento, o árbol del sea, conocimiento. ¿por qué carajo no podemos comer de ese fruto? Bueno, ya eso es un problema mío con ese tema de la Biblia. Pero, ajá, crea ese árbol, se llama el conocimiento, y lo hace y lo tiene ahí, y dice, no pueden comer de todo, pero ese no. Pero ¿Por eso qué no. carajo Porque está entonces ahí. puso el árbol ahí? ¿Por qué? Una como que. Pero entonces es como, yo siempre he pensado que esa parte de la Biblia lo que muestra es como ese más que todo como del hombre, ese afán del hombre por quitarle el conocimiento a los demás. O sea, como que tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes tener conocimiento, porque si tienes conocimiento no puedo tener poder sobre ti. Puede ser. Y es un buen Entonces, punto. entonces es como que siempre metiéndole miedo a la gente de que, ojo, ustedes solamente hagan lo que yo les digo, pero no piensen más allá de lo que tienen que pensar. Así es. Y ahí, volviendo a lo que tú decías del árbol del conocimiento, ahí pasan varias cosas bien interesantes. Bueno, tengo entendido, de que todo empieza en el cielo, ¿no? Ajá. Hay un combate Se forma un mierdero con allá. Lucifer, exacto. Lucifer quiso usurpar el trono de Dios y Dios simplemente lo Pero derrota ahora y bien, manda. si sabes qué significa Lucifer y todo eso, ¿cierto? No estoy muy seguro, pero creo que era el ángel de la El ángel luz, de la luz. ¿cierto? Ahora tú, o sea, ahora uno se pone a pensar, ¿será que él realmente, o sea, por qué es malo? Porque fue rebelde y se rebeló ante Dios y quiso ser como él. ¿O será que Dios es un egocentrista y lo mandó a comer mierda porque quería ser como él y nadie puede ser como Como él? él. Si yo soy todopoderoso, yo no dejo que nadie sea como yo. O Cierto. sea, si alguien viene a Entonces, desafiarme y a usurparme, yo digo, no, señor, yo aquí que mando soy yo. ¿será que el diablo es malo? O sea, ¿Satanás es malo o simplemente es un rebelde? Puede ser un rebelde, puede ser un rebelde. Hay muchas Hay vainas. muchas Yo cosas. sé que hay gente que quizás me va a tomar mal o va a decir, es que tú entonces eres satánico, qué pedo. No, yo no soy satánico. Simplemente son cuestiones y son preguntas Es que que uno yo, se hace. es que yo soy muy, yo no sé, yo, ¿Sabes una cosa? Que cuando uno está hablando de estos temas, hay gente que le responde como cosas que es que los misterios de Dios son inciertos. O le dicen, tratan como de pronto de pensar de que uno por querer preguntar o averiguar ciertas cosas, le dicen, como no tienen la respuesta, le dicen de que lo que uno está pensando es malo o negativo. sí. Ya. Y es algo bien curioso y no es eso. Si no tiene la respuesta, simplemente no sé. Pero entonces íbamos por el mierdero Por que el se armó mierdero que ahí se en el armó allá, cielo. hay una cosa que causa tensión. Presten atención a esto. Tenemos un universo vasto, ¿cierto? Ajá. ¿Verdad? Según la Biblia, Dios crea el planeta Tierra, no sé por qué los otros no están ahí. El planeta Tierra en 7 días. ¿Qué pasó con el resto de los planetas? Listo. Tenemos científicamente 8 planetas. No se incluye ya Plutón como planeta porque no es planeta como tal según los científicos últimamente. Entonces, presten atención. Estás batiendo a un rebelde, lo envías a una prisión, ¿cierto? Que es la Tierra. Los primeros habitantes de la Tierra no fue Adán, no fue Eva, sino Lucifer y los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿cierto? Ya. Verga. Antes de ellos, bueno, después de ellos, ¿qué siguieron? Las especies de animales que Dios creó. Ajá. Correcto. ¿Quién fue el último en ponerse en la Tierra? El ser El humano. ser humano. Pregunto yo, si yo tengo a mi enemigo, ¿cierto? Derrotado, y lo pongo en una prisión, ¿por qué encima de esa prisión creo un paraíso y sobre ese paraíso coloco a mi creación más perfecta? ¿Tiene sentido, pregunto yo? Y qué hijo de...
¿Qué ¿Tiene es eso, sentido? madre? Pregunto yo. No, o sea, no sé. La Biblia habla como, se refiere al hombre como, como la creación más perfecta de Dios. Ya. Pero si empezamos como que, hey, está el diablo como primer habitante de la tierra y está, pero no, está en prisión, ¿cierto? Sé que nosotros Y somos la prisión encima, de él, oh por Dios. encima de esa prisión creas un paraíso. Y sobre ese paraíso pones a tu máxima creación. Yo pregunto, ¿había necesidad de eso si tenemos un universo tan vasto? ¿Por qué no crear la prisión para ese rebelde en otro lugar distinto a tu máxima creación? Fuera de eso, en el paraíso está el árbol del conocimiento, ¿cierto? Pero también está el árbol de la vida. Curiosamente, la Biblia no menciona mucho al árbol de la vida, pero sí al del conocimiento. Sí. Entonces, Pero a mí lo ¿a qué que, voy? Para cerrar la idea, lo que yo pienso, realmente nosotros fuimos creados para ser perfectos como tal o estamos diseñados para que fuéramos generando eventualidades que fue lo que nos lleva hoy. Es decir, para mí, Dios nos creó con el destino de este fin, no para que fuéramos perfectos. Porque el árbol de conocimiento, si Adán hubiese comido del árbol, tenía el árbol de la vida que le volvía la vida eterna. Y Dios no le permitió coger la fruta del árbol de la vida, sino que lo expulsó del paraíso. Entonces, para mí todo lo que ha pasado ha sido intencional. No ¿quién sé. hizo O eso, sea, padre? yo lo pienso así, no sé los cristianos cómo lo ven, Es que, es pero es que, que si uno lee y uno le empieza a poner un poco, no sé, para mi sentido común, eso fue planificado. O sea, nosotros para mí, o sea, si yo lo pensara en un ejemplo, para nosotros, para mí el mundo es una granja de hormigas, una granja de hormigas que un niño tiene viendo cómo se desarrolla. Eso somos nosotros. yo, o sea, yo siempre, eso del árbol del conocimiento, siempre me ha llamado la atención ese tema porque, bueno, no sé si realmente se llama árbol del conocimiento porque tú sabes que la Biblia fue traducida y todo el rollo, entonces no se sabe, o sea, yo no sé realmente si se llama así o tenga otro nombre. Pero me llama la atención que precisamente le digan conocimiento y como que todo lo negativo sea eso, o sea, sea como O que, sea, es que si ustedes comen de ese árbol, o sea, ellos comieron de ahí y se les abrió hay una cuestión que a mí me llama se les abre la mente o empiezan a pensar diferente, o sea, sí, empiezan a cuestionar, que eso es lo más importante, sí, porque ellos cuando comen, Adán y Eva cuando comen el árbol, primero se cuestionan porque están desnudos. Entonces se cubren porque tienen vergüenza. correcto. Entonces vienen y empiezan a cuestionar todo, como que, pero ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Y pues me imagino que así era Satanás allá arriba. Era como que, bueno, pero ¿usted por qué hace esto? Por qué nosotros aquello? ¿Y por qué esto, lo otro y tales? Sí, es que hay otra cuestión que olvidaba, la serpiente. La serpiente, dice la Biblia que engaña a Eva, diciéndole que si ella comía del fruto del conocimiento sería como Dios. Los cristianos, yo soy cristiano, eh, pero ¿cómo Eres es? un cristiano rebelde. Yo soy un cristiano rebelde, sí. Cuando uno escucha ciertas predicas, dicen la justificación es que el hombre fue desobediente, porque el hombre anhela ser como Dios. Pero yo me pregunto, pero si el árbol del conocimiento estaba ahí, ¿qué carajos hacía el árbol del conocimiento ahí? ¿Y qué quería probar Dios? Digamos, listo. Digamos, Dios probando la obediencia de Adán y de Eva. Adán y Eva no iban a tener más generación. Adán y Eva no comieron del fruto del árbol del conocimiento. Pasaron 100.000 generaciones. Nadie comió de esa vaina. ¿Me vas a decir que después de unas tantas generaciones un vergajo pelado no va a coger a montarse ese palo y a comerse esa manzana? No, y es que estamos también olvidando de algo también significativo en toda esta historia porque resulta paz y acontece que al principio, bueno, según el Corán o no me acuerdo qué Biblia será la que dice eso, realmente
Eva no es la primera mujer en el mundo. Ah, Resulta que Dios crea al hombre a su semejanza y tales y no sé qué, pero creó a otra mujer que también la hizo de barro, no la hizo de la costilla de Adán, y esta mujer se llamaba Lilith. ¿Pero qué pasó con Lilith? Resulta que Lilith, como tenía el mismo, digamos que el mismo poder que el hombre, se volvió rebelde y toda la cuestión, y entonces la tipa quería hacer lo que se le diera la gana, y una mujer liberal y tal, y así, una mujer empoderada como la Barbie que quiere hacer lo que ella quiere hacer. Y entonces, pues eso no le gustó a Chucho, o sea, ay, esta vieja que entonces la saca de ahí, la saca de ahí y ¿qué pasa con Lilith? Resulta pues que Lilith se mete con los demonios y la vaina, y entonces Lilith se vuelve, bueno, ya una sucuba, y bueno, ya eso es otra historia, esa es otra historia. ese es otro cuento. Pero fíjate Pero ¿qué que pasa? Que entonces también pasa lo mismo con esa mujer, o sea, esa mujer quiere también o sea, quiere como ser semejante y ni siquiera a Dios, más que todo semejante al hombre. Adán, al primer hombre. Entonces, como que, ajá, o sea, no sé por qué siempre está ese tema Hay, del hay varias, poder ahí. hay varias cosas que uno puede entonces cuestionar allí también. Entonces, ¿dónde está la perfección de Dios? Es decir, si yo creo algo perfecto, significa que es algo que puede ser tal cual, inmaculado. Es decir, si Lilith hubiese sido perfecta para Adán, Lilith no hubiese intentado usurpar el poder de Adán. No sé. Y bueno, No entonces, sé, en lo que tú me dices, entiendo yo que Lilith no tocó de pronto el árbol de conocimiento. no, ella venía así por Y pues fábrica. de fábrica. Entonces, se puede cuestionar eso. Se puede cuestionar eso. Ahora, mira lo que sucede que me dices que Lilith termina que La la sacan de sacan de ahí, ahí, termina afuera, pero después termina termina con revolcándose revolcándose con con los los demonios. demonios. Es decir, que el paraíso, en el paraíso que hizo Dios, se convivía, o sea, a las afueras de ese paraíso habían demonios. Pero entonces Lili era más astuta que Adán. Tal Lili, no sé, tal vez era más astuta que Adán, Quién porque sabe, no lo sé. Pero que de pronto Adán era como más entonces, astuto. dice, no, hombre, este man está muy barro, no, yo me voy. Se fue hecho de barro. Por lo mismo, dice, no, 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 eso así no me sirve, así no me sirve. Y de pronto ella dijo, no, Dios mío, cámbiame ese man. Y dice, no, señor, así se queda. Y yo, bueno, yo me Ah, voy. por lo menos un poquito más de barro Un ahí poquito más de abajo. barro ahí. Un poquito más grande, no sé, o sea. No, señora, así se va. Y así se va. No, pero ¿Qué crees esto que es Mattel o qué? Ya lo hice así, así se queda. Ese es tu Ken. Ese es tu Ken. Verdad. Vale. No, pero fíjate, esos son unos temas que cuando uno intenta de pronto preguntarle a personas de la iglesia, Están eh, desinformados más que nosotros. o sea, no, y tratan como de verlo de que uno está de pronto equivocado, no solamente de pronto equivocado, sino como que y quieren, a veces lo hacen sentir a uno como si uno estuviera pecando con el Es que ahí pensamiento. está el árbol del Ya, conocimiento. No no quieren sé. que uno piense más allá de lo que ya está. Exacto. Ahora, yo hace un tiempo le discutí a un primo mío, él no es cristiano, pero él respeta mucho la creencia y respeta la Biblia. Y yo le dije, ¿sabes que la Biblia realmente es cuestionable? Es decir, la Biblia se puede cuestionar y se puede cuestionar su originalidad también incluso. Y él me dice, no, la Biblia no se puede cuestionar porque eso es pecado. Y yo dije, Che, no, tú puedes cuestionar la Biblia. Todo lo que a nosotros nos rodea es cuestionable. Si usted tiene una duda, y cuestionar no es malo, simplemente nosotros como seres humanos tenemos siempre un deseo de aprender algo nuevo. Y cuestionar, preguntar, es simplemente aprender cosas nuevas. Es como cuando los peladitos le preguntan al papá y a la mamá, ay, ¿cómo vienen los bebés? Es malo lo que está preguntando, digo yo. no. Curiosidad. ¿Sabes qué otra vaina, qué otra cosa yo he pensado mucho? Y es que yo he creído que Dios ha evolucionado. ¿Cómo así? O sea, Dios es como que al principio
todo lo quiere hacer. O sea, como que todo quiere estar ahí, ya como que el hombre no se sienta solo, quiero hablar con el hombre, tiene interacción con el hombre y tal, y no sé qué. Pero también se vuelve muy posesivo, o sea, se vuelve como que solamente me tienen que amar a mí, solamente me tienen que adorar a mí, se vuelve tóxico el Dios. Un Poquito tóxico. poquito tóxico. Perdóname, señor, pero yo sé que ya no voy a ir al cielo, pero bueno, está bien, no pasa nada. Que para mí se vuelve como muy posesivo, o sea, como que solamente me pueden adorar a mí. Entonces se inventan el tema del cordero, que para Limpiar los limpiar los pecados. pecados, entonces mataban un cordero y la vuelta, y el pobre cordero no tenía la culpa, porque terminaba muerto por los pecados de los demás, y la gente seguía pecando. Y entonces, él entonces miraba como que quién le daba la ofrenda más bonita, más chévere. Entonces también se forma el mierdero de Caín y Abel por De esa Caín y vaina, Abel, por porque eso. ey, yo digo, marica, el Cael era, o sea, trabajaba la tierra, man, y el man le llevaba que el tomate, que la cebolla, que el ají, la vuelta, y no, Le eso llevaba el no, mercadito. el mercadito, la vuelta, y el otro era pastor, Pastor. y le llevaba la oveja. Y yo no sé, como que a él no le gusta la carne, No le gusta la no le gusta el verdura. bastimento. Yo no sé cómo fue eso, pero según la Biblia también lo dice, ¿no? Que Dios prefería más la La ofrenda ofrenda de de Abel. Abel que la de Caín, según que porque Según. la de Abel era como, Era mejor ofrenda. era mejor ofrenda, no solamente porque era un cordero, sino porque lo hacía con amor. Eso dice. Con, ay, Dios mío. Yo, yo qué estoy diciendo. Entonces también se forma como que el mierdero por eso, ¿no? De hecho, sí, se encela Caín Caín, con Abel por, porque básicamente se exaltaba mucho la labor de claro, Abel. marica, no, imagínate tú que entonces el man jodiéndose, sudando, labrando la tierra y que en su casa también, ay, Abelcito, ay, ¿dónde está Abelcito? El pastorcito, ay. Y el pobre Caín matándose allá y tras de eso Dios también, marica. O sea, fue puta. Nos van. Yo no estoy de acuerdo, yo la verdad no estoy de acuerdo con que lo haya ¿Sabes una matado. cosa? Que cuando alguien vea a un católico, a un cristiano, vea este video, nos van a apagar, no van a apagar el computador, sino que nos van a echar agua bendita, ¿viste? Y nos van a reprender. Marica, o sea, es que pónganse a pensar, pues puta, Caín tenía culé rabia porque, o sea, ¿Quién pensaba en Caín? exacto, que ¿Quién pobre pensaba en Caín? ¿Alguien marica, quiere Caín, pensar en Caín? nadie quiere, o sea, todo el mundo dice, Caín mató a Abel, A pero ver, pero no es se pone a pensar el trasfondo del por qué lo mató. claro, Y bueno, estuvo mal que lo haya matado, obviamente, o sea, yo claro. eso sí no lo aplaudo. Primera muerte de la Biblia, Exacto, o sea, oficial, marica, después de la lo creación. mato. Y claro, obviamente que le caiga todo el peso de la ley. Así que Y bueno, Dios le pone la marquita, la vuelta y no sé qué. lo puso a andar por el mundo. Sí, no, y entonces salen que los hijos de Caín, los hijos de Abel, yo por qué empecé a hablar de esto. Porque estábamos hablando de no sé qué. Ay, Dios mío. Yo te voy a decir, Dios mío, después de haber blasfemado tanto. No. Sí. Bueno, la evolución de Dios, ¿no? Ya la evolución de Dios. Entonces, Ok. bueno, todo eso pasa y Dios es como así, como que solamente me tienen que adorar a mí denme lo mejor. Yo quiero, a mí denme. Y bueno, todo el mundo era como, ay, Dios y tal, y no sé qué. Y entonces llega un momento en el que ya la tierra se vuelve un mierdero y no sabe qué hacer. Entran en Entra guerra. en el Sodoma y Sodoma y Gomorra. Gomorra dice, no señor, Y esta ay, vainita se me va a acabar. Se les va a acabar sí, la marica. guachafita. Y entonces viene y Manda un llega, diluvio. manda el diluvio, marica. Y ¿Sabes, claro, sabes una cosa? Y sobre ese diluvio también hay muchas cosas. Y es que, primero que todo, científicamente el diluvio fue comprobado que fue real. sí. Primero, Incluso también dicen que han encontrado la barca o restos de la no he barca. encontrado la barca, pero dicen
de un lugar donde probablemente puede estar, pero no han podido realmente hallarla. O sea, es un misterio. No, ya esa vaina debe estar ¿Quién deshecha sabe? ya, porque Claro, esa madera, exacto. Y pasa algo con el tema del diluvio, porque antes que Dios mandara el diluvio había una condición para salvar al hombre. ¿Cuál era? Que el hombre aceptara arrepentimiento y o que Dios encontrara gracias sobre los hombres otra vez para que no los destruyera, ¿verdad? Solamente encontró gracias sobre Noé y sobre la familia de Noé, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué hubiese pasado si ni siquiera Noé hubiese encontrado la gracia de Dios? estaríamos morir. ¿Y después qué? Pero es que yo creo, yo me imagino que también hubo gente que se Yo digo, salvó yo aparte digo que, yo de... digo que, yo digo en ese punto dice miércoles, pero si destruye estos manes, ¿con qué me divierto? Este No, vamos a darle un chancecito para ver. no, yo también me imagino que hubo otra gente que también se salvó. Porque... Mm. Tú Hay unas teorías que dicen de que realmente la parte de la inundación no fue en todo el globo terráqueo, sino en lo que se conoce como el antiguo mundo eh, conocido, o el que conocían los bíblicos, o sea, los que aparecen como lo que serían, no sé, hoy los árabes, yo qué sé, que ese era como el mundo de ese momento, lo que había. Y ese fue el mundo que se inundó, o donde hubo el diluvio. Entiendo yo, eh, de un pastor conocido, creo que es Armando Alducín, que él explicaba sobre ese tema del diluvio, que realmente no toda la tierra se llenó de agua, sino solamente la parte del mundo que se conocía en ese momento. Es decir, que si acá en América había gente por alguna razón, o en África, probablemente esa gente no supo el diluvio. Puede ser, ya. Entonces, ¿por qué digo que científicamente comprobaron de que sí el diluvio existió? Porque resulta y pasa que en la punta del Everest, en una altura, a cierta altura del Everest, hay todavía conservación de coral. O a sea, la bestia. encontraron vida marina congelada, ¿ya? Y eso significa que la única manera de que algo como un alga llegara hasta la montaña más alta del mundo, tuvo que haber un diluvio, o sea, tuvo Man, que haber esa inundación. y el Everest es Es alto. altísimo, Pues justo. ¿ya? Por eso dicen que sí existió, porque dice, ¿cómo explica entonces científicamente de que haya coral a cierta altura del Everest donde allá no llega mar? Y no hay manera de que haga un coral llegue ahí. Imagínate. En fin. Bueno, Entonces hay muchos detalles también con ese tema del diluvio. Es que hay muchas cosas. Es que, por ejemplo, el tema de que dicen que Dios es amor y resulta y pasa que reyes como David o reyes como este señor, eh, es que ahí es donde voy. O o sea, sea, David dice que fue el el amigo de justo. Dios y fue uno de los reyes más asesinos de la época de Israel. Es que ahí es donde Y se voy. O supone que sea, matar es pecado. o sea, más que todo, también esa parte se daba mucho muerte, mucha vaina. A nombre de No, y Dios. hay una vaina de la Biblia. No sé si ustedes han leído esa parte. Mano, donde habla de no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero creo que es el man este que se sale de esta ciudad, vuelta a Popó. De Y Sodoma y no Gomorra. sé, no me acuerdo si es de ahí, y que no podían voltear para atrás porque se convertían Sí, sí, en claro, en sal. sal, claro. Mano, y Esa la es. vieja, la esposa del man voltea para atrás y Y se resulta convierte. que el man se va con sus dos hijas. Y adivina qué pasó ahí. Ah, ya sé qué pasó, incesto. Mano, y eso está en la Biblia. Y eso está, sí, Eso señor. está ahí escrito. Pero obviamente ya después lo prohibieron. El motivo de esa situación era de que La en generación. la generación o la estirpe continuaba Sí. solo si había varón. Ajá. Es decir, tu continuidad no eran tus hijas, sino que Pues tuvieras como no había varón. con quién más coger, sí. Exacto. Entonces las hijas de él pensaron, mi padre ya es anciano, ya madre no está, hay que hacer de que la Hay que generación de mi hacer algo. papá, que la generación de mi padre continúe a como de lugar. Bueno, yo no voy a meterme con tantos detalles ahí porque...
Pero Es básicamente, demasiado fuerte ese demasiado, tema pero ya. es... No quiero hablar, no Oye, quiero meterme más a fondo. pero hay un tema que es curioso y es que cómo carajos entonces se creó las generaciones siguientes si no había con quién. Apartamos de que la Biblia arranca con Adán y Eva, los que siguen son Caín y Abel. ¿Qué seguía? Pero es que ellos tuvieron más hermanos. Y de igual manera no tenían que practicar el incesto, pregunto yo. Ah, bueno, sí. Si así nada más tienes un par. O sea, yo creo que es que la Biblia habla como de Caín y Abel porque de pronto fueron como los principales. Sí, pero es que si le ponemos lógica al tema, pongamos un poquito de lógica al tema. Mira, lo voy a poner de otra Es que forma. sí, Adán y Eva tuvieron Tuvo que que tener haber, otras hijas y y esas entre hijas, hermanos tuvieron ajá, que sí. sacar más. ¿Te imaginas esa conversación, padre e hijo? Bueno, muchachos, Es que, tenemos que procrear. Usted, esta es la hermana, este es el hermano. Yo no sé. Ahí les hice un cuartico. es que en ese momento yo creo que eran como animalitos. Sí, de pronto ni O siquiera sea, se haz de se llaman. cuenta, no sé, digamos, haz de cuenta que tú estás en una finca, tú eres dueño de una finca, un terreno, no sé, y nada más llevas un perro y una perrita. ¿Qué crees que va a pasar? No llevas más perro ni más perrita, solamente ese perro y esa perrita y Se de ahí vas a van. sacar cría. Sí. ¿Qué va a pasar? Si necesitas, no sé, 20 perros y nada más llevaste No esos sé. dos y esos dos tienen que darte 20 perros, no los van No a sé. parir todos de un solo. Total. No sé, digo yo. Sabes que también, bueno, volviendo un poquito con la evolución, pero sí, esto es verdad. O sea, tuvo que haber incesto. Bueno, Bueno, la evolución de Dios. Bueno, viene eso de la tormenta, la vaina, del diluvio, el listo, ok. diluvio, man, y después de eso, igual la tierra seguía vuelta a mierda. Es que no hemos cambiado nada. No hemos cambiado El mucho. mismo gobierno, algo está mal. Está mal. Hay que votar por otro. Esto, y bueno, yo creo que Dios ya, o sea, yo me imagino, no me lo imagino a él, ¿no? Como que tratando de buscarle solución a la vaina. De pronto se le salió de las manos. Será. Ya había tanta mierda que no sabía qué hacer. ¿Y qué hacer? Pues vamos a tratar de cambiar un poco las reglas. Porque es que si tú también te pones a leer, hay una parte de la Biblia, creo que se llama Números, o no sé, eso tiene que ver con los mandamientos. Después de los mandamientos vinieron otras reglas, y eran unas Ujú. reglas muy pendejas. Man, había una que decía ojo por ojo, diente por Diente por diente. diente. Uy. Eso es real, eso es real. Sí, eso es Uno real. dice ojo por ojo, diente por diente, pero no sabe de dónde viene y viene de la misma Biblia. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú me haces a mí, yo tengo el derecho de devolvértelo al mismo precio. De la misma manera. De la misma, si tú me sacas un ojo, yo te Yo te tengo que saco el sacar un otro. ojo a ti. Exacto. Si tú me sacas un diente, yo te tengo que sacar un diente. Así es. Entonces, no solamente habían esas reglas, habían otras más pendejas todavía, que ahora no lo recuerdo, pero esa es una como de las reglas pendejas que había. ¿Qué pasa? Que Dios también se da cuenta como que, marica, Esto no eso funciona. no o sea, eso es para más problemas. O sea, todo se transgiversó y tal vez lo que él quería que pasara no pasó. Entonces se volvió una mierda todo. Como que, ¿qué vamos a hacer? Le mandó a Jesús. Y que Así es. Jesús empezó a hablar de la Biblia de una manera totalmente diferente. O sea, empezó a hablar de otra cosa diferente que ya no era tanta venganza y tanta vaina, tanta maricada. Porque entonces decían, ay, es que los domingos no se puede hacer nada, pero entonces decía, ay, pero si entonces hay una vaca que cae, entonces no la vas a sacar porque es domingo y se muere la vaca. O sea, póngale lógica, mijo. Póngale lógica. Sí, porque todo era como muy literal y Muy entonces no se literal. entendía lo que realmente El el sabab era mensaje. el sabab era el descanso y era el descanso era de no hacer Sí, nada. no hacer absolutamente nada. Si el médico estaba ahí y había un enfermo que se estaba muriendo, no se No podía hacer atendía. nada, se moría Se ya. moría el pobrecito. Entonces, Jesús empezó a hablar más del tema del amor y se empezó a hablar de otras cosas diferentes. Y entonces ahí es donde yo pienso que se evolucionó realmente. Realmente. Y yo creo Pero que Jesús también fue otro rebelde.
Sí, Y para el tiempo. yo no sé qué tanto, tan rebelde fue, más que todo con Dios o con el ser humano. Porque Jesús también, aunque Jesús nunca dijo, es que las cosas que Dios hizo o que mi padre hizo estuvieron mal, pero sí vino a corregir muchas cosas que habían pasado. Así es. Ahora, Jesús sí se puede decir, no un rebelde, pero sí un revolucionario. Revoluciona de parte de lo que ya conocíamos de la Biblia, porque él empieza a hablar la Biblia desde el punto de vista del amor de Dios y empieza a mostrar a Dios como un padre que ya es misericordioso y perdonador. Hay una cosa muy curiosa con el Antiguo Testamento, pensándolo bien, y el Nuevo Testamento, y es que teníamos un Dios que castigaba por errores en el Antiguo Testamento. Ya, hablamos de Sodoma y Gomorra, que fíjate el nivel de pecado que llega y lo destruye. Cuando yo me refería a David, ¿cuántos pueblos no aniquiló en nombre de Dios? Porque llegaba un profeta y decía, Dios dice que vayas y destruyas ese Claro, y se pueblo. dio cuenta que esa no era la solución. Exacto. Entonces, ¿por qué ese pueblo? ¿Cuál es la razón? Porque el pueblo ese está en pecado, vaya y destrúyalo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios dice, y el man iba pa, como rey, pa, y pum, mataba a esa poca gente. Ya. Entonces, acá cambia la perspectiva. Yo no sé, pero viéndolo bien, Jesús vino fue a hacerle como un lavado de cara Sí, a Dios, eso no estaba sé. pensando ahora que él lo que necesitaba era un nuevo, ¿cómo que se llama? Un nuevo, O así como cuando uno está haciendo una campaña política y y, tiene y el, estás haciendo muchas embarradas, entonces llega necesitas hacer alguien, una un campaña publicista, una vaina así. Pero eh, de todas formas sí ayudó mucho a que uno viera a Dios de una manera diferente. diferente. Ahora, ¿es culpa de nosotros que viéramos a Dios así? Mano, pues, Pregunto yo. ¿Es culpa de no nosotros es que nos vieran? culpa tuya ni tampoco mía, es culpa de la O sea, monotonía. si conocíamos en un Antiguo Testamento un Dios así, ¿Quién le va a dar ganas de adorarlo? pregunto yo, ¿es culpa de nosotros que No, viéramos a es ese Dios que, así? o sea, es que era la realidad de ese momento. Y ahora cuando llega Jesús, las cosas cambian y la gente empieza a entender la Biblia de una manera totalmente diferente y la acepta de una forma distinta. Y a partir de ahí se acaba todo ese tema de de las Ah, ofrendas, sí, porque del diezmo, más que la esa, ofrenda no, el diezmo. no, o sea, es que, o sea, el tema este del sacrificio, de Ah, bien, sacrificar, de ofrecerlo a los exacto, animales. porque se dice que Jesús fue el último, el Cordero de Dios. Correcto. O sea, es como que, iba a decir una vaina. O sea, mandó a su propio hijo a que se muriera Se por muriera por nosotros. nosotros. Así dice la Biblia. Dios santo. Dios mío. Y Oiga, entonces, les digo una cosa, los que vean este video, por favor, entiendan que nosotros no somos esto, letrados en esto. no, Yo no soy un comprensor ni lector de la Biblia. He leído la Biblia, he entendido la Biblia a mi manera, me la han explicado también, la he escuchado en emisora, la he escuchado en televisión y yo mismo he sacado mis conclusiones desde mi propio sentido común. No sé ustedes, las personas que sean letradas, que tengan mucho conocimiento y experiencia en estos temas bíblicos, les ruego que nos disculpen. sí la estamos cagando. Ya, pero es una forma de pensar y quiero que de alguna manera también estas personas también nos escuchen. O sea, si ven este video y escuchan todo lo que hemos dicho, todas las barbaridades que hemos dicho, sencillamente entiendan un punto de vista y sean comprensivos. Nada más es lo que pido. Ya, para el resto de la gente, pues bueno, que les dé la misma vaina, no A importa. la verga. Ya, porque realmente sé que hay muchas personas que son muy acérrimas de cualquier creencia ¿Qué cristiana. es hacer rimo?
como alguien muy ferviente, Ah, férreo ok, ahí, ¿sí me ya. entiende? Entonces hay gente que no acepta, no admite este tipo de De conversaciones, pensamientos. pensamientos. Ya es simplemente un Sí, pensamiento. sí. Bueno, primero que Bueno, nada, después de todo esto no me quiero ir al infierno, así que hoy me toca si es que orar. existe. Eh, de hecho, pues si existe según la Biblia. Bueno, bueno, y no, y entonces ya cambia la imagen de Dios. Ya Cambia la cambia imagen. mucho la forma de nosotros buscarlo, porque antes la gente pensaba que la forma de llegar a Dios era a través de ir a los templos, de ir a donde el sacerdote y todo ese rollo, y no, o sea, Jesús dice, no, sean tan maricas, ustedes pueden hablar directamente con Él. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo así? Yo les enseño, Padre nuestro que estás en el cielo, y enseña el famoso Padre nuestro. Padre nuestro. El Padre nuestro realmente, o sea, la gente lo repite, o sea, lo repite a veces, lo repite por repetir, pero realmente el Padre Nuestro es cómo se ora. Se ora primero exaltándolo a Él. O sea, lo primero que tienes que hacer es ensaltarlo. Ay, glorioso Dios y todo eso. Y luego esto, después que así como cuando tú le vas a pedir algo a tu papá, uno llega, Ok. ay, Uno le papi, lambonea. no, joda, el mejor papá del mundo. Joda, si tú no me hubieras escogido con mi mamá, yo no hubiera asistido. Joda, papi. Y luego tú, después de lambonearlo, vienes a pedirle, pues, lo que vas a pedir. Papi, necesito 1000 barras a comprar tal cosa. Y después esto viene las gracias. Uno le da las gracias por la petición, aunque no te la haya cumplido todavía, pero uno da las gracias. Así tal cual Correcto, se ora. correcto. Ya, eso no lo sabía. Sí, el Padre Nuestro Ya, y es... a uno, hay una cuestión que uno le enseñan, yo el Padre Nuestro sí, pero el Padre Nuestro era porque lo aprendí porque en el colegio haga la fila, Sí, tal, no sé vamos qué, a Padre, orar. vamos a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, tal, todos los días, Padre Nuestro que estás Es en que los sí, cielos. eso viene de ahí que la gente le pregunta, pero ¿cómo vamos a orar? Le preguntan a Jesús. Muy fácil, muchachos. Y empieza, Padre Nuestro, ta, 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 ta. Les enseña esa oración tan cortica en la cual pues se explica cómo orar. ¿Cómo orar? Fíjate. Y bueno, entonces fíjate que ya en ese momento Jesús ya no tiene, Dios ya no tiene tanto contacto con todo el mundo. O sea, Directamente con el hombre no. directamente no, pero tiene como que a la persona que va a hablar a través de Que él. media Y con pues él. ese es el Hijo, Jesús, pues. Ya Claro. cuando Jesús lo matan y la vuelta y muere y lo crucifican y toda la vaina. Y viene esto, ¿cómo se llama? Judas y lo Judas lo entrega. traiciona y se mata. El otro viene y lo niega 3 veces y canta el gallo y así. Entonces, ya después de eso, ya los apóstoles empiezan a A hablar y a predicar predicar y y ahí cada uno evangelizar se va para algún algún lugar a lugar. predicar Así es. A predicar las buenas nuevas, las buenas nuevas. que ya es el evangelio que Y yo, y conocemos. yo creo que, yo creo que en ese punto, no sé, es que yo creo que en ese punto ciertos apóstoles, porque hay muchos escritos, pero hay muchos escritos que no están en la Biblia Los no por X canónicos o Y motivo, porque la iglesia no quiso que esos que libros fueran estuvieran canon. ahí, Ujú. pero hay muchos apóstoles que se volvieron, o sea, ese es mi pensamiento crítico de lo que yo creo que pudo haber pasado. Muchos, muchos apóstoles, algunos se volvieron muy fervientes, o sea, muy así exactos con lo que Jesús o Dios como tal les pidió que hiciera. Algunos de ellos ya se volvieron un poquito más, ¿cómo decirlo? Flexibles de alguna manera, ¿no? No, todo lo O contrario, más más estrictos. estrictos. De hecho, hay un pasaje, no me acuerdo de quién lo escribió o quién de los apóstoles será, pero decía que había una señora, o sea, como que había una pareja que tenían para dar diezmo y no lo quisieron dar porque, no sé, No les nació a darlo, de pronto, ¿no? tenían necesidades o alguna maricada, yo no Ok. sé. Y llegan a donde este apóstol y, y él los desmiente, pues
él, no sé, sabe que ellos esto tenían para dar y no lo quisieron dar y se forma el mierdero. Ellos terminan muertos Uy. por no dar diezmo sabiendo que podían darlo. Entonces, a mí eso me da miedo. O sea, me pongo a pensar, ¿por qué si llega un momento en el que estamos hablando del amor de Dios y del perdón y todo lo demás? Pero también hay algo importante y es que esta pareja no quería aceptar que ellos no lo dieron, o sea, no dieron el diezmo. O sea, hicieron como así, yo lo he hecho, yo no sé si tú lo has hecho. Que pasa en la canastica, la vaina, y uno hace como que da, pero Como no que ya no da. da nada. Ya. Entonces ellos como que No, hicieron yo no lo he eso. hecho, yo no lo he hecho, pero ajá. Yo sí, man, Arrepiento. me arrepiento. Entonces ellos como que hicieron esa vaina y él se dio cuenta. Y pasó eso. Vaya. Entonces ahí tú te das cuenta, o sea, quién es tan estricto como para que Como llegue para a pasar hacer algo como eso. ahora y en qué forma Y murieron. yo creo que se prendieron en fuego. Uh, Le echaron algo de No, gasolina. yo no sé. Así, pum, se prendieron. Podríamos estar hablando de asesinato. Yo no sé si fue él que los... No, esto, No Dios sé. mío. Podríamos estar hablando de Entonces, asesinato. o sea, lo que voy es que algunos sí se vuelven muy como Muy estricto. así estrictos y otros son flexibles. Pregunta, eso Y no es porque yo sería. creo que cada uno como tomó su camino, cada uno predicó de Dios igual a su manera. Así es. Bueno, ahí también, bueno, más adelante aparece el apóstol Pablo, ¿no? Que ya viene siendo otro de Es que hay los. varios Pablo, eh, pero el que primero se. el que era soldado y Sí, el que era que soldado perseguía a los y cristianos sí, y se queda puso ciego. ciego y Queda ciego, el es man, ay correcto. Y Dios, que no recupera sé la qué, vista recupera la y vista y ahí se empieza. vuelve creyente. Exacto. Ese es el más conocido, El más conocido así es. Y ese, aparte de Pedro, pues. correcto. Y hay muchas cosas. De Pablo hay algo muy chévere y es que el hombre, hay un pasaje que él habla del amor, pero lo describe muy bien. Yo creo que ese es el llamado el apóstol del amor, ¿no? Bueno, no estoy seguro cómo, si lo llaman así, pero sí, sí me acuerdo que hay un pasaje que él habla de lo que es el amor y lo describe muy bien. Ya. Y habla de muchas cosas también referente al amor y habla sobre el amor, creo que filial, el amor a Dios y el amor erótico, incluso. Ya, ¿Cómo? claro. Tengo que leer. Habla del amor erótico, pero no el erótico, sino el amor de pareja, sobre que eso va aquí a chocar con las feministas. Y es que él le pide a las mujeres que se sometan a sus esposos y que fueran obedientes a lo que su esposo les dijera. Imagínate tú Las eso. mujeres no hacen caso, marica. Ah, pero hay Ya otra es. cuestión que da risa. Bueno, otra cuestión también, bueno, no da risa, pero hay otra cuestión también que él hace. Bueno, no es él, sino Pedro, donde él habla de que el hombre, el varón, debe de tratar a la mujer como a vaso más frágil. Eso sí es verdad. Ya. Hay una cuestión también, a veces me sorprende porque yo recuerdo a un pastor apóstol, no sé si decir el nombre, porque es muy conocido, No, aquí ¿cómo es que se llama? En La Joya. Barranquilla, pero es el director de la emisora Voz de perdón, la emisora Radio Minuto. Nieta. Ya, ahí a mí me puse a pensar en una prédica, me dio un poco me dejó así como que, porque el hombre en una de esas sacó a relucir ese pasaje, que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Pero me dio risa porque lo siguiente que dijo fue que por esas razones, como la mujer hoy no se somete al hombre, entonces la mujer se vuelve hoy prostituta, lesbiana, que se pierde en el mundo. Ese está como cierto Ya, candidato que que conocimos. conocimos hace poco. Porque van a poner una cárcel aquí, todas las mujeres se van a volver prostitutas. Así es. Los hombres van a empezar a vender drogas. Entonces salió con eso.
salió con eso y yo me quedé como que no, pero es que claro, porque un hombre, una mujer tiene que estar sometida al varón, porque por eso es que la mujer se pierde, por eso es que el diablo la envuelve y se pierde. Yerda. Ya, entonces yo me quedé pensando y yo digo, pero ¿qué pasa con la mujer que no tiene hermanos, que no tiene papás? ¿A quién se va a someter? Y no necesariamente porque no tenga hermanos o papá o un hombre que se someta, no significa que evite de que sea lesbiana o prostituta o drogadicta o lo que otro. O sea, eso Que me ya, pareció ya algo esas son como, decisiones que toma cada quien, claro, o sea, porque eso me pareció algo absurdo, justificar ese yo he visto texto. gente que tiene plata, puta, o sea, se pudren en plata y son marihuaneros, son rateros, son esto, lo otro. Y prefieren más, o sea, eso que hacer cosas buenas, o sea, Sí, y tienen plata. sí. Entonces eso no, yo me quedé como, pero esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer tiene que estar sometida a cualquier hombre. Entonces dice que tenía que estar, si no tiene papás, tiene que estar sometida al hermano o un hermano. Y yo, pero es que en la Biblia no dice de que una mujer tiene que estar sometida al hermano. Es más, la Biblia no dice que una mujer tiene que estar sometida a un hombre. Lo que sí dice es que tiene que estar sometida a su esposo. Es decir, la mujer le debe sometimiento es al esposo. Ya. Mientras tanto, pase Entonces, lo que se le da la gana. es decir, ¿qué pienso yo? Yo ahí, mira, ahí estos temas con los pastores, la gente que está escuchando prédicas en la radio, que está viendo prédicas en la televisión, no juegue, confronte la Biblia y medite en la Biblia de verdad, porque es que hay demasiados pastores que dan una cantidad de mensajes Pero errados. ¿sabes qué sucede también? Que eso también yo creo que puede llegar a pasar por la traducción. Yo Porque, creo que es más como por la o interpretación sea, es personal. que hay varias cosas. Porque, por ejemplo, yo he leído vainas en la Biblia católica, por así decirlo, y luego uno los va a leer en la Biblia adventista. Bueno, es que la Biblia adventista ya es otra vaina rara. Uno la va a Imagínate. leer en la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, y dice otra vaina diferente. O uno va a leer esa misma vaina en una Biblia cristiana Es la Reina y otra Valera. cosa diferente también. Entonces o sea, hay cositas también que por la traducción y otras cosas que más que todo por la interpretación. Pero la interpretación también va basada porque, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un librito rojo. Ese libro no lo sueltan ni para cagar. Man, y yo Ah, creo que ese libro es la Biblia de ellos. O sea, ese libro tiene todo. O sea, ese librito es, mejor dicho, cuando un testigo de Jehová va a tu casa a predicar, que yo no sé si todavía lo siguen haciendo, todavía lo hacen. te sacan ese libro rojo Todavía lo hacen. Yo les he echado el y perro. te ponen a que leas el librito rojo ese. Sí, Y el librito una ese vez que lo tiene los hice. dibujitos bacanos. Yo una vez lo hice, yo una Esos vez lo hice, dibujos yo son lo... bacanos, marico. sí, sí, sé El cuáles tigre, son. uno del otro con el tigre ahí abrazando y no sé qué. La Y te atalaya. dicen, tú quisieras que la tierra fuera así. Y uno, obvio, marico. ¿Te Claro, ¿quién imaginas tener a no? un tigre de mascota, güey? Uf, Puta, qué vaina papi. bacana, Aunque yo marica. conozco a alguien que sí la tiene. Mike Tyson. Y entonces, ajá, te empiezan a enamorar de esa vuelta y tal, pero a través de ese libro y a través ajá, de pasajes bíblicos que ya son transformados a su manera. O sea, ya lo interpretan a una manera diferente. Y los cristianos, tienen, o sea, no tienen un librito así como tal, pero ellos sí hacen como que estudios. Y en esos Hacen estudios son estudios. muy exigentes y te dicen como que así es como tienes que interpretar y tal, y no sé qué. Y los adventistas sí son una vaina diferente porque ellos dicen que hay un man, no me acuerdo cómo se llama el tipo, se encontró una gema, yo no sé qué verga fue lo que se encontró el tipo. Y a partir de ahí salieron unos libros diferentes que incluso dicen que Jesús vino a América Latina. Vaya. Sí, o sea, habla otras cosas diferentes. Y yo una vez estuve leyendo ese libro, mano, y ese libro es más sangriento. Dios. Sí, porque decía que mataron a no sé quiéncito pues, y lo después cuellaron y le sacaron las tripas y no sé qué, es bastante detallista. Ese man vive en soledad, man.
y así. Entonces como que cada religión, ¿cómo que se llaman? Cada iglesia tiene su... esta vaina que tengo el hueco chiquito de la oreja. Cada, cada religión, cada iglesia tiene como que sus vainas y son como que eso es lo que hay que decir y así es, correcto. Ahora pregunta, ¿quién tiene la verdad? Yo creo que nadie, marica. Nadie. O sea, estamos tan Yo creo que para tener la verdad hay que ir muy, muy, muy atrás. demasiado atrás. Porque es que al final, ¿cuántos libros como la Biblia no hay? Hay muchos. Sí. Cada uno tiene su versión. La Y Biblia tiene la misma, la sola Biblia, por ejemplo, que utilizan los cristianos, tiene muchas versiones. Más lo que están en el Medio Oriente, el Corán y todo eso. Entonces, pues nos joda, mejor dicho, realmente a ciencia cierta lo que uno puede concluir, no sabemos si lo que realmente leemos y sabemos es real, es verdad. Si existe Dios o no existe Dios, al final y al cabo tampoco es tan cierto, o sea, no se sabe. yo sí creo que sí está. Bueno, yo he tenido ciertas experiencias, te las contaré después del por qué creo que Dios existe. Pero no creo en la, o sea, no creo mucho en las iglesias ni en ciertos hombres que dicen tener la verdad absoluta de todo. Hay algo que, ahorita que tocábamos el tema de los extraterrestres, yo me pregunto si realmente llegara a ser cierto de que existen esas seres distintos a nosotros, entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, no sé si han visto el tema de Perseverance, de la exploración que están haciendo en Marte, y recuerdo haber visto un video donde dicen de que encontraron rastros de una posible sociedad en Marte. Posiblemente no fue viable. Y la pregunta es, entonces, si hubo civilización en otro planeta distinto al nuestro, o hay, marica, o sea, ¿qué pasa entonces con los libros sagrados que conocemos? ¿Se podría entender entonces que son inventos nuestros? Algo en Algunos, que teníamos que creer. algunos apóstoles, bueno, algunas personas de las que se escriben en la Biblia no existieron o se cree que no existieron. Por ejemplo, Jeremías es uno de esos. Jeremías creo que es uno de los libros más pequeños, más cortos que hay en la Biblia. Y dicen que Jeremías no existió. No sé por qué dicen eso, pero así Yo a veces dicen. pienso que puede ser todo lo que nosotros conocemos y sabemos es propio invento de nosotros. Y allí, o sea, hay muchos, muchos que existieron y que, ajá, pues, por ejemplo, Moisés dicen que, ajá, sí, el man existió y la vaina. Y, y ajá, todo el rollo de, o sea, hay como pruebas de que se hizo ese recorrido que menciona en la Biblia y todo lo demás. Pero hay otros libros que dicen que no, que son libros como que alguien los escribió. Yo pienso en eso también, o sea, yo pienso que lo que conocemos hoy es sencillamente invento propio tal vez y de pronto es infundido Por ejemplo, el Génesis, por, el, por el Génesis no pasó así tal cual como lo dicen. El Génesis es una historia que contaban ellos a sus hijos para tratar de acercarse a lo que es el inicio de todo, pero realmente no pasó tal no cual pasó así. así tal cual, porque sabemos cómo fue la evolución. Así es. Entonces, es como acá por ejemplo, si nos vamos aquí a Colombia, no me acuerdo cómo se llama esa civilización, pero hay una civilización que cree que el inicio de todo fue el maíz, que los hombres vienen del maíz. Creo que eso no son los mayas. Sí, Creo creo que que son los sí. mayas. Y así, hay gente que cree cosas diferentes y todo lo demás. Y yo creo que ya vamos Cerrando, hoy cerrando nos esto. extendimos mucho en un tema. Sí, El último mano. tema es que este tema es bastante largo, Y pero una bueno, cosa lleva a la una cosa otra. lleva a la Empezamos otra. hablando de los extraterrestres y terminamos hablando de Dios. ¿Por qué? No sé. Algo pasa ahí. Así es. Entonces, bueno, listo, ¿no? Creo que vamos cerrando entonces, ¿no? Sí, sí, claro. Ya. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esto es Los Desinformados. Hoy estuvimos hablando, ya no sé de ni qué hablamos, pero hoy estuvimos hablando de ciertos temas. Espero que les haya gustado, que les guste, no sé, cuando vean el video, cuando salga editado y la vaina.
Entonces, pues nada, ahí Bueno, estaremos. no, muchísimas gracias y bueno, los que nos estén viendo, pues también les invito a que sigan a un tal Jimmy en sus redes sociales, ahí en TikTok, en YouTube, que arrancamos con este formato. Y bueno, tú tienes Facebook también, ¿no? No, pues en YouTube pueden encontrar el video completo, completito, todo lo que pasó aquí. Y en TikTok fragmenticos así de cosas que interesantes, como los puntos más importantes que pudo haber estado en esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas. Eh, espero que nos sigan. Adiós. Nos vemos.